la justicia social, la historia de la legalidad. Vamos por la grandeza de México. Yo no puedo negar lo que soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos en todos sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es su canal de Público y Privado. Hoy, 23 de octubre, ya finalizando el año, a punto de iniciar las fiestas decembrinas, pues tenemos el gran honor, de verdad que para mí es un gusto contar con, para mí, el referente de la política por parte de las mujeres, el más importante, considero yo, el más lúcido en los últimos 30, 40 años fácilmente. Mi padre, en paz descanse, decía que era una mujer demasiado bien articulada y demasiado brillante, y que aparte sugería la oportunidad de ver al PRI de diferente manera. Y bueno, hoy para mí es un honor el contar con la persona que el pasado lunes 17 de octubre, en los llamados Diálogos por México, la senadora Beatriz Paredes Rangel se postuló oficialmente ante su partido, el PRI, como candidata a las elecciones presidenciales del 2024. Proclamó su intención de encabezar una gran alianza de partidos por la sociedad civil. Vamos a recuperar la historia, vamos a recuperar la democracia de México, la justicia social, la historia de la legalidad. Vamos por la grandeza de México, subrayó en su mensaje político. La senadora se destapó en un momento en que el PRI pasa por los peores momentos, hay que decirlo también. Muchas gracias, senadora, por estar hoy aquí en Público y Privado. Muchas gracias, Carlos. Es un honor estar aquí en Público y Privado y estar aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Muchas gracias. ¿Me permite leer un poquito de su reseña curricular, si es tan amable? Pues mexicana de nacimiento, ¿no? Ganadora de la medalla Rosario Castellanos por el Congreso del Estado de Chiapas. Originaria de Tlaxcala, es licenciada en Sociología por la UNAM. En el Poder Ejecutivo Federal, Beatriz Paredes Rangel ha sido secretaria de Gobernación, subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. Fue gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, y en el Poder Legislativo fue diputada federal en la 51, en la 53, en la 58, en la 51, habiendo presidido la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. En las tareas partidistas fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidenta de la Fundación Colosio, fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, CNC. En materia internacional se desempeñó en diversas responsabilidades, destacando la Embajada de México en Cuba, embajadora de México en Brasil, y actualmente pues es senadora y preside la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina, el Caribe y el Senado. Pues vaya, una carrera impresionante, como yo decía, difícilmente alguien en su género podrá tener ese currículum tan impresionante. Muchas gracias, sea usted muy bienvenida a Chiapas. Muchísimas gracias. Pero entremos una vez en materia. Claro, ¿Me parece bien? Yo estoy obligado a preguntar y usted está obligada a contestar lo que guste. De esto se trata esto. Y vimos el video donde usted se destapa. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto para este momento? ¿Es por un partido que está en decadencia? ¿Es por un partido que se encuentra en una alerta de emergencia? ¿Es un partido que los priistas están abandonando el PRI? ¿Por qué hasta ahorita, senadora? No es por un partido. Lo menos importante para mí en este momento es lo que pase con los partidos políticos. Creo que los partidos políticos todos están viviendo un momento muy difícil. Por cierto, creo que Morena está viviendo un momento más difícil, ni siquiera se han podido convertir en partidos, siguen siendo un movimiento. Es por México, es por el país, es por la circunstancia que está atravesando el país. Yo siempre he pensado que la política no es un fin en sí mismo. La política es un medio para lograr que la gente viva mejor, que el destino nacional sea más equilibrado, más justo, que México pueda ser un país que tenga resueltos sus problemas básicos y se proyecte hacia el frente, hacia adelante, hacia el futuro.
Mi decisión tiene que ver con la problemática de México y con que estoy convencida, tengo la experiencia, la formación y el entusiasmo para encontrar las soluciones que México requiere. Se habla de grandes retos. Usted ayer, el día de ayer, el día de hoy, tuvo una agenda allá en Chiapas y ha escuchado a la sociedad chapaneca, efectivamente de diferentes colores, llegaron a estar, estuve presente el día sábado. Hoy tuvo un foro en San Cristóbal donde por los pueblos originarios también se manifestaron su apoyo, interesante, pero hay contextos internacionales que generan, como usted lo ha comentado, áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas y quisiéramos saber su opinión referente hacia el papel de México en estos momentos, ¿verdad?, en relación a los conflictos que están sucediendo en Ucrania, precisamente en Rusia, el tema de China y el TEMEC. ¿Cuál sería su opinión? Y obviamente sin tomando en cuenta también el tema de América Latina, que es un tema principal en función de estas nuevas tendencias de izquierda que están surgiendo. Pues en primer lugar yo ratificaría que soy pacifista, que me parece muy triste que en el siglo XXI, cuando se supondría que la humanidad estaría construyendo mejores opciones para el desarrollo de todos, se presente una guerra regional que ha tenido repercusiones graves en el resto del mundo. No solo por el dolor de lo que significa que civiles mueran en los conflictos bélicos, no solo por cómo cambió la naturaleza de la guerra, ya no es una confrontación frente a frente entre personas de ejércitos que tienen honor y que tienen cierta ética, sino ya se volvió un asunto tecnológico donde la supremacía tecnológica es la que señala quién puede salir victorioso. Un rechazo, desde luego, a la guerra como mecanismo, un rechazo firme, estoy convencida de eso, pero en este caso, además, dado que los países en conflicto juegan un papel muy relevante en el mercado mundial de insumos agrícolas y de productos agrícolas, esta guerra ha repercutido en prácticamente todas las latitudes en materia del mercado agropecuario. Nos puso de relieve cómo en México tenemos que rehacer la cadena de producción del fertilizante. Sí. Es absurdo lo que pasó en los últimos años con el tema de la producción de fertilizante. Nos puso de relieve cómo debemos procurar tener stocks básicos de los productos estratégicos, cómo es necesario un diseño de la política agropecuaria diferente, y también en este orden general global el nuevo protagonismo de China y la decisión de Estados Unidos, al menos así expresada, de que muchas de las inversiones que los norteamericanos habían canalizado hacia Asia, particularmente hacia China, se reintegren a la región de América del Norte. Ahí es donde, en el marco del TEMEC, se abren algunas oportunidades para el país si somos capaces de hacer la gestión diplomática correcta, pertinente, si somos capaces de generar las condiciones de infraestructura y de certeza y de certidumbre para los inversionistas. Y yo creo que en esta nueva posibilidad que surge de reubicación de grandes empresas, el sureste del país puede jugar un papel muy relevante, y ahí yo veo que Chiapas tiene una condición extraordinaria de oportunidad. Estrategias. Y habló sobre las zonas económicas especiales como una posibilidad importante de hacer negocios, pero la frontera sur es migración, la frontera sur también es tráfico de drogas, es tráfico, es tema de trata de personas, es tema también no solamente de tránsito, ahora también es destino de migrantes y retorno de migrantes. La frontera sur es más compleja que lo que hace 30 años, y esto se ha venido generando precisamente por falta de políticas públicas. ¿Qué tanta corresponsabilidad hay
de los gobiernos priistas del pasado con esta problemática que vive la frontera sur de México? A mí me parece que el tema de la frontera sur es uno de los temas más importantes en el país. Yo estoy relacionada con la frontera sur desde hace muchos años. He estado planteando en diversos momentos la necesidad de focalizar los esfuerzos en la frontera sur para que logremos que sea una frontera ejemplar. Es una frontera de menos de 1000 kilómetros, es una frontera donde es posible utilizar alta tecnología para revisar los cruces, es una frontera en donde sin una enorme inversión se pueden modernizar los pasos migratorios y las aduanas. Creo que tenemos todo, si se toma la decisión, para lograr que la frontera sur sea una frontera más de oportunidades y de soluciones que de conflictos y de dificultades graves como está pasando ahorita. Yo creo que nadie puede señalar que está ajeno a las responsabilidades que pasan. La diferencia es que si uno pretende vivir la vida a partir de echar la culpa a lo que pasó en el pasado, pues se queda anclado. Como dicen, si volteas al pasado te conviertes en estatua de sal. Los ciudadanos mexicanos no son tontos, saben quiénes han tenido responsabilidades y nos han castigado con su voto. Pero también saben quienes tienen capacidad de rectificar, quienes saben gobernar, quienes tienen perspectivas de solución. Y yo estoy cierta de que en la frontera sur de Chiapas tenemos que hacer un enorme esfuerzo por convicción, el gobierno federal, el gobierno de Chiapas, el gobierno de Tabasco, el gobierno de Campeche, aunque sean pequeños espacios que les correspondan, y lograr la cooperación de las entidades internacionales y desde luego un gran diálogo con Centroamérica. Regionalizar los esfuerzos, dice usted. Y lograr avances, tener tiros de precisión para que haya resultados. Nos envió un mensaje el licenciado Javier Cuello Trejo, el exfiscal de Hierro, dice, me pidió comentar que es usted una persona que no tiene cola que le pise. Gracias, don Javier. Ustedes, enterados de esos temas, yo lo único que puedo decirles que me pongo mis faldas o me pongo mis pantalones o me pongo mis huipiles y nunca sale cola que me pisen. Hablando retomando el tema que hizo Bandera, tuve la oportunidad también de entrevistar a don Germán Martínez y le preguntaba a él sobre el tema por el cual él abandona la 4T y me dice, Carlos, es que siento que como partido, como Acción Nacional, nos olvidamos el tema de los más pobres, olvidamos el tema precisamente de la corrupción. Cuando a mí me lo plantea la Cuarta Transformación no dudé, pero me di cuenta que no era así, eso es lo que dice él, eso fue lo que más o menos lo que me dijo él. El tema de la corrupción es un tema que no se ha agotado en México, lo sabemos. Pero hay otro tema más importante que lacera más y es precisamente la impunidad. ¿Qué se está haciendo desde la Cámara de Senadores? ¿Qué está haciendo los partidos de oposición para señalar y sobre todo castigar a quienes siguen cometiendo actos de impunidad? Y podemos mencionar varios, pero no tenemos tanto tiempo. Bueno, los instrumentos que tiene un legislador son las leyes. Los legisladores no tenemos posibilidades de girar órdenes de aprehensión, los legisladores no tenemos cuerpos policíacos a nuestra disposición, lo que tenemos es el instrumento de la legislación. Y en ese sentido, Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobamos la prisión preventiva de manera directa. Sin embargo, nuestra experiencia es que en el Ejecutivo han abusado de la figura. Nos parece fundamental que si hay nuevos instrumentos, se utilicen bien, se utilicen con corrección y no desde la perspectiva del abuso, desde un Estado nacional que ha hecho de los temas judiciales y de combate a la corrupción temas políticos más que temas jurídicos.
Es muy grave que todos los días se hable contra la corrupción y a la hora de actuar en contra de los funcionarios te des cuenta que lo que hacen es negociar con aquellos que cometieron ilícitos muy graves para que den las listas que convengan de presuntos implicados, como es el caso de Lozoya. Para mí el caso de Lozoya es incomprensible, es inexplicable. Para Lozoya, ahora sí, que no justicia, pero sí gracia. En cambio, para Rosario Robles, ni justicia ni gracia, el abuso de la autoridad. Además de ver lo de la prisión oficiosa, que es un asunto que, como le digo, hemos visto que se abusa y queremos revisar, hemos planteado la necesidad de hacer una revisión de lo procesal en la Administración de Justicia. Tuvimos una interesante reunión con el presidente de la Suprema Corte hablando sobre el rezago. Nos dijo él que en el caso de la justicia federal el rezago está prácticamente abatido, pero que no sucede así en los estados en donde hay un alto nivel de rezago. Estamos planteando que tenemos que simplificar los trámites para resolver el rezago y tenemos en el debate un asunto muy interesante. Estuve, por cierto, en la Facultad de Derecho el viernes y les dije que yo quería que me pudieran asesorar y consultar a los expertos y consultar a los jueces sobre qué opinan de los jueces sin rostro. Esto de los jueces sin rostro, para quienes nos esté escuchando, es una modalidad que surgió en Italia cuando hubo una enorme confrontación entre el crimen organizado y el Estado italiano. Y son jueces que pueden mantenerse en el anonimato para no ser víctimas de las amenazas o incluso de las liquidaciones por la delincuencia organizada y en ese sentido tener mayores márgenes de seguridad. Les dije que queríamos convocar a un análisis, a un debate con los expertos en materia penal y con los propios jueces para ver si esta es una alternativa importante. Sí, incluso este tema de la corrupción y de la impunidad se ha llegado a trastocar escenarios de equilibrios de poderes. Hoy se habla que en el Congreso Nacional y en los congresos locales son meras oficinas de trámite para los funcionarios, los ejecutivos en turno, tanto estatales como, bueno, obviamente federales. Esto es un tema que preocupa. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo papel que están haciendo los congresos, tanto locales como de senadores, y obviamente el Congreso de Diputados en San Lázaro? ¿Cuál es el papel? Ya no se debate, ya se aniquila con un voto colectivo. ¿Qué está pasando qué está pasando en esos términos? No es el papel de los congresos, es el papel de la mayoría en los congresos. Si las mayorías que existan en los congresos en nuestro país, sea el Congreso Federal o las cámaras locales, son mayorías automáticas, sumisas, que solo legislan en función de las instrucciones que reciban del Ejecutivo, pues no hay equilibrio entre poderes y sobre todo quien más pierde es la sociedad, que debiendo tener una representación plural que discuta, que aporte, que analice, pues está de alguna manera esta representación secuestrada por mayorías que responden mecánicamente ante el lineazo. Esto es una situación que no le ayuda a la democracia mexicana. Pero yo tuve a un Mancera entrevistado donde él me aseguraba días antes que iba a votar en contra de la militarización de la Guardia Nacional, y tuve a otros diputados de oposición que me argumentaban lo mismo. Y en la práctica sucedió lo contrario. En la práctica... ¿Los apretones son muy fuertes del presidente? En la práctica, con quienes cambiaron de opinión, yo voté como expresé en mi discurso en el Senado, cuando analizamos lo de la Guardia Nacional, voté como expresé claramente, que yo no compartía esa estrategia y voté en contra. Yo no puedo hablar por otras personas, en mi caso no recibí ninguna presión. Perfecto. Bien, hablando también de temas importantes,
El presidente se ha cansado de decir, no somos iguales, tanto el PRI como Morena, pero actualmente gran cantidad de priistas militan en Morena y vienen reformas importantes, por demás decir, la eléctrica que está pendiente y principalmente la electoral. Su opinión sobre estos temas y el papel que debe jugar la oposición en estos temas que muchos consideran la batalla que pudiese definir la guerra. Desde luego que no somos iguales. El Morena es un destructor de instituciones. El PRI históricamente ha sido un constructor de instituciones. Eso en cuanto a la representación política. La destrucción que ha vivido el sistema de salud, la destrucción que se ha hecho con grandes obras que ya estaban para avanzar, la destrucción que se ha hecho de la armonía social apostando por la polarización, bueno, pero tampoco somos iguales porque el señor presidente tiene mejor sentido del humor que los políticos que yo conozco, incluyéndome, somos más solemnes. Yo jamás pensaría responder un tema de diplomacia internacional con una canción de Chicoche. Pues somos distintos, Claro. Tenemos una idea distinta de la seriedad en el ejercicio del poder, somos diferentes. Sin duda, la reforma electoral es un tema muy importante para la sociedad mexicana, sobre todo porque lo que se plantea desde el Ejecutivo es inadmisible, totalmente inadmisible. No vamos a debilitar al Instituto Nacional Electoral. No vamos a aprobar nada que lesione su independencia y su autonomía. Nos parece que el Instituto Nacional Electoral es una institución que ha venido a fortalecer a la democracia mexicana. Bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral se dio la alternancia en el país, ganó el PAN en el año 2000, volvió a ganar el PAN, ganó el PRI y ganó Morena. Es fundamental que se preserve la autonomía de los órganos electorales. Y nos parece un poco irreflexivo las propuestas que se relacionan con modificaciones de otras áreas del Instituto Nacional Electoral. Desde luego que yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con que se desaparezcan los órganos electorales estatales. Si mi visión es federalista, pues claro que no estoy de acuerdo, claro que voy a estar en contra. Entonces, si llega a haber cambios en la legislación electoral, tienen que ser aceptados por todas las fuerzas políticas y me parece que van a ser más sobre las cuestiones secundarias de procedimiento o de cuestiones que ha ordenado el Tribunal Electoral y que se tienen que legislar y que ahorita apenas se han reglamentado. No va a haber cambios de fondo, no debe haber cambios de fondo. ¿No es pertinente perdón, le pregunto, ¿es pertinente o no es pertinente? Me parece que es inoportuno. Las elecciones de 2024 están a la vuelta, que puede ser sospechoso, porque si lo que pretenden es debilitar al INE, pues más suspicacias hay de que quieran hacer una elección de Estado, metiendo las manos el gobierno para cargar los dados para algún lado. Y tercero, no es necesario, no viene de un planteamiento de la oposición. Claro, de acuerdo con usted. Se ha planteado la posibilidad, yo le pregunto a usted su opinión, sobre que se está haciendo, que vivimos en un narcoestado, que el narco ha jugado un papel decisivo en los procesos electorales locales. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Ese es un tema muy serio. Demasiado serio. Quizás sea el problema más grave en esta etapa de la historia política de México. Yo no me atrevo a hacer una afirmación tan severa, tan generalizada, no tengo la información suficiente. Lo que le puedo decir es lo que sí me consta. ¿Cómo cambió la elección en el estado de Sinaloa de un momento para otro? Y cómo yo tuve el reporte en Sinaloa,
no se dicen secuestros, se dicen levantones. Estuve informada de muchos levantones de los activistas del candidato de la alianza opositora. Estuve informada de levantones, estuve informada de amenazas, estuve informada de sugerencias a los candidatos para que dejaran de participar. Y si esto es un signo revelador de una situación mucho más amplia, creo que este es uno de los asuntos más serios. Más serios que existen en el país. Exactamente. En el evento de Diálogos por México, toda la pasarela, gente muy respetada, a excepciones también de algunos, pero en específico hablaban de una alianza. Hay una alianza por parte de qué actores, porque entrevisté al dirigente nacional del PRD y dice no con Alito. Entrevisté al dirigente nacional del PAN y obviamente contestó lo mismo. Entrevisté a Dante Delgado Ranauro y me contestó que no va a revivir los muertos del PRI. ¿Con quién hará la alianza el PRI? Y la otra pregunta, ¿y si no hubiese alianza, sería usted la candidata a la presidencia de la República? Mire, yo creo que la alianza se va a reconstruir. La historia... ¿Para eso la pusieron usted? A mí no me puso nadie. A mí nunca me ha puesto nadie. Soy no solo autónoma, soy mayor de edad desde hace varios años. Tomo mis decisiones como mayor de edad. Yo creo que la alianza se va a reconstruir. Se va a reconstruir y la historia de México nos demuestra cómo las alianzas en México se van formando al calor de la realidad. La alianza más importante que hemos tenido, que fue cuando se constituyó el Frente Democrático Nacional con el ingeniero Cárdenas al frente, se hizo sobre la marcha, se hizo ya en el proceso electoral, sin grandes planes, sin grandes pronunciamientos mucho tiempo antes. Recuerdo el ingeniero Eberto Castillo era candidato de un partido, declinó a la candidatura y entró el ingeniero, luego se sumaron los otros. Así se han dado las alianzas en nuestro país, muy en función de momentos concretos, de coyunturas específicas y sobre la marcha. Yo creo que la alianza se va a reconstruir por dos cosas esenciales. Primero, porque hay una genuina preocupación de las organizaciones políticas, de que y yo pienso que de los ciudadanos, de la sociedad civil, de que la continuidad de la 4T implique regresiones antidemocráticas. Y segundo, porque tenemos sentido común y somos mucho más competitivos si vamos juntos a si vamos separados. Nos han preguntado, hoy en México 93 millones de ciudadanos están registrados en el padrón nominal del INE y ellos son el 30% y tienen entre 18 y 29 años. ¿Cómo va a conectar Beatriz Paredes? Las personas que sabemos de usted, de su trayectoria y la admiramos, estamos ya fuera de ese rango. Ese es un grupo que puede definir o va a definir la elección del 24. ¿Cómo va a conectar con la era del TikTok, del Facebook, de las redes sociales? ¿Qué va a hacer Beatriz Paredes? Mire, yo he dado clases a jóvenes muchos años de mi vida. He sido profesora de preparatoria, he sido profesora de universidad. Me he llevado siempre bien con los jóvenes. Tengo una relación muy natural con ellos. Solo recuerdo que el candidato más popular de los jóvenes en Estados Unidos fue Bernie Sanders. Entonces, creo que si te decides y si piensas lo que piensan los jóvenes, si los escuchas, si los respetas, si incorporas sus reivindicaciones a tus planteamientos, así es como conectas. Conectas comprometiéndote de verdad con la juventud. ¿Cuál es el gran reto que enfrenta ahorita Beatriz Paredes en función de lo que del 2024? ¿Cuál es? A mí me parece que el reto que enfrento es similar al reto que enfrenta toda la sociedad mexicana. Tener claridad sobre cómo aglutinar el descontento. Las personas no están satisfechas. Las personas
están enormemente preocupadas por la inseguridad. Las personas no tienen empleo, están perdiendo su empleo, no se han generado empleos suficientes para las nuevas generaciones. Las personas necesitan servicios de salud y que haya medicamentos y van a la clínica y no encuentran medicinas. Ese descontento tiene que aglutinarse y si se aglutina tenemos capacidad de victoria. ¿Cuál es el reto para todos los demócratas? Que las personas sepan que Morena puede ser derrotado. Okay. Dentro de los próximos días sucederán cosas importantes al interior de su partido. ¿Cuándo habrá definición? Porque le voy a decir esto, ¿a quién le interesa más saber quién va a ser el candidato de oposición? Al presidente, dicen algunos analistas, ¿no? Porque al presidente le gusta negociar. ¿Usted negocia en los temas de política o negociaría un tema por la paz en México? ¿Usted cree que al presidente le gusta negociar? ¿Quién le ha contado ese cuento? Pues dice que ha negociado con todos o los ha sometido a todos. No lo sé, pero me parece que el único adjetivo que yo no utilizaría para el presidente es negociador. Yo creo que el presidente dice voy derecho y no me quito. Es muy necio. No, digamos que es muy persistente. Muchas gracias. Bueno, pues algo más, muchos saludos que le están llegando a usted. Adri Cruz, bienvenida a Chiapas. Jai Trejo, José Berzaín, que dónde estuvo de gira. Adriana Castillo, felicidades. Lilia Escobar, Mayra Ramos, bienvenida a Chiapas. Muchos comentarios, Katy Cervantes, saludos con afecto a la senadora Beatriz Paredes. Jesús Abadía, Carla Sánchez, gran trayectoria, una mujer muy segura. José Antonio Rocha, Kiki Escobar, mucha gente la saluda, la respeta, obviamente. Usted ya conoce a Chiapas, usted quiere a Chiapas por sí, usted ya lo dijo. ¿Le parece el mismo Chiapas que la última vez que vino? Ha estado con la gente de Chiapas, ya le han platicado cómo es a Chiapas. ¿Es la misma realidad? No, no es la misma realidad. Yo conozco a Chiapas, no por desgracia como quisiera, a mayor profundidad, porque no soy chiapaneca, pero sí tengo esta pasión por Chiapas desde muy jovencita. Me parece una geografía espectacular. Creo que en términos geográficos y de ecosistema, de biodiversidad, Chiapas es la zona más rica de nuestro país. Pienso que culturalmente la cultura chiapaneca es contundente, es extraordinaria. Tienen identidad, como decía Pedro Guillén, todo en Chiapas es México, recordando el lema del doctor Velasco Suárez. Conozco sus regiones, conozco sus problemas. ¿Qué encuentro diferente? Una frontera sur mucho más problemática, una circunstancia en donde el gobierno federal, en coordinación con el gobierno local, debería destinar muchísimo más recursos a los municipios de la frontera sur para que dispongan de la infraestructura indispensable para poder atender estos flujos que se multiplicaron. Una ruta de migrantes mucho más problemática. Encuentro también que el ecosistema se ha venido mermando. Quienes conocieron Chiapas hace algunos lustros, hace algunas décadas, y luego vinieron, si sobrevuelas Chiapas, ya no es el mismo volumen de masa boscosa. Y el problema es que si debajo de los bosques hay tierra y piedras, no es que haya necesariamente en las montañas un campo fértil que resiste la deforestación. Me pareció interesante que estén ampliando la carretera entre Tuxtla
y San Cristóbal, pues ya era necesario. Pero lleva años esa Sí, ya era construcción. necesario. Encuentro un San Cristóbal muy potenciado para el turismo. Pero temeroso. En los diálogos que he tenido me han hablado que la situación de inseguridad ha cambiado para mal, gravemente para mal. Entonces veo las paradojas que está enfrentando México: mayor inseguridad pública, menos certeza entre las personas y un enorme potencial de crecimiento que, si no se aprovecha, puede devenir en una región con mucha tensión social. Definitivamente la tensión social pues nos ha invadido. Hay cada día más pobres, usted lo sabe. Esta política social de los programas sociales no ha funcionado como se pensaba. Y en la frontera sur, pues que estamos tan lejos del centro, pues también las cosas pues, se complican cada día más. Cada día más. Pues no sé si quisiera agregar algo más usted a esta entrevista, algo importante que tuviéramos que saber en función de lo que va a plantear. Ya ha hablado de un federalismo. La gente a veces ya no cree en los federalismos porque sigue pensando en la corrupción. Hoy los jóvenes les dice uno PRI y dicen corrupción. Dice uno político, es corrupto. Existe una malversación sobre estos términos. ¿Qué hacer, doña Betty? ¿Qué hacer, doña Beatriz? ¿Qué hacer, senador, en estos temas? Este es un momento en donde tiene que participar la sociedad civil, tienen que participar los jóvenes. Para los jóvenes la próxima elección tiene que ver con su presente y su futuro. O tenemos un país que abra verdaderas oportunidades para todos los jóvenes, que los apoye para que se eduquen muy bien, que respalde la generación de empleos que se relacionen con sus carreras, que haga una política de financiamiento a muy bajos costos para la adquisición de sus viviendas, que respete plenamente sus derechos civiles de quinta generación, su libertad de opciones en todos los términos. O armamos un país que se relacione con que los jóvenes no tengan miedo cuando van a una fiesta, cuando van a un lugar de que les pase algo, o logramos que no sean las tentaciones de los narcóticos los que rodeen el medio ambiente de los jóvenes, o abrimos oportunidades suficientes de trabajo y de ingreso para los jóvenes de todos los niveles, o vamos a tener una juventud que pueda sobrevivir, que pueda medio llevarla con las transferencias directas y que no salga adelante y que no conquiste su espacio de futuro. Yo creo en los jóvenes, creo en Chiapas, en las potencialidades extraordinarias de esta entidad federativa, por eso soy federalista. Y si me dicen, es que el federalismo luego se enfrenta con gobernadores corruptos, perdónenme, los ciudadanos tienen que exigir que no sean corruptos, los ciudadanos tienen que exigir que haya transparencia y los ciudadanos tienen que manifestarse exigiendo que los funcionarios a los que les dan oportunidades actúen conforme a derecho. Yo pienso que el país puede desplegar sus alas con la vigencia del Estado de Derecho y con una decisión clara en favor de generar mucho más oportunidades. Senadora, para que hoy una contienda donde gane México, ¿con quién le gustaría contender por la presidencia de la República? A lo mejor todavía tienen más corcholatas, ya ve usted que la fábrica de corcholatas pues está en lo que sea. Yo lo que creo es que debe haber un debate que realmente aborde los temas que le importan a los mexicanos, que no debemos estar atrapados en las ofensas y en las injurias, que lo único que hace es desprestigiar a la política, y que no haya una elección de Estado, con el candidato o la candidata que sea, pero el presidente no puede creer que está en la boleta. Ayúdeme a terminar esta frase. Yo, Beatriz Paredes Rangel, quiero ser recordada como demócrata y eficaz. Muchísimas gracias por estar hoy en Público y Privado.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted que nos vio y espero nos siga viendo. Nos vemos en la próxima.